Bienvenido. En este video escucharás dos historias de terror narradas de manera continua. Ponte audífonos, relájate y deja que la oscuridad haga el resto. Comencemos. Primera historia. El cuaderno que se escribía solo cuando Sofía se mudó al departamento que había pertenecido a su abuela encontró muchas cosas antiguas en las cajas que permanecían en el ático. Entre fotografías, manteles viejos y cartas que jamás se enviaron, había un cuaderno negro, sin título ni adornos, cubierto por una fina capa de polvo. Lo tomó sin darle importancia, pensando que podría usarlo para anotar pendientes o recetas. Pero el cuaderno no estaba vacío. Al abrir la primera página, no encontró palabras, sino líneas torcidas, garabatos que parecían dibujados por alguien con la mano temblorosa. Las páginas siguientes estaban repletas de símbolos extraños, figuras alargadas, círculos que parecían ojos y dibujos que se repetían con un patrón obsesivo. En la última página había una frase escrita con una letra fina, casi ilegible. No estás sola. Sofía cerró el cuaderno de golpe. Pensó que sería alguna broma de la abuela, o quizá una época en la que ella pasaba demasiado tiempo sola. Lo dejó en un cajón y no volvió a tocarlo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un sonido suave, como el roce de papel. Abrió los ojos y observó la habitación en penumbra. El ruido venía del cajón donde había guardado el cuaderno. Era como si las páginas pasaran una tras otra, agitadas por un viento inexistente. Sofía se levantó lentamente y abrió el cajón. El cuaderno estaba abierto, mostrando una página en blanco, pero mientras ella lo observaba, una línea comenzó a trazarse sola, como si una mano invisible estuviera escribiendo. Una palabra apareció. Sofía. La joven tiró el cuaderno al suelo y lo pateó lejos. Corrió a encender las luces, pero el cuaderno se detuvo, completamente inmóvil, como si nunca hubiera sucedido nada. Sofía lo recogió con cuidado, temblando, y lo dejó en el escritorio. A la mañana siguiente, el cuaderno estaba lleno de nuevas páginas escritas. Todas contenían la misma frase, una y otra vez, escrita con una letra que no era la suya. Te veo. Las letras parecían más firmes que el día anterior, como si la mano que las escribía se acostumbrara lentamente a la tarea. Sofía intentó tirarlo a la basura, pero cada vez que lo hacía, reaparecía en algún lugar de la casa, sobre el sillón, en la mesa de la cocina, sobre la almohada. Una madrugada lo encontró abierto sobre su pecho, mientras dormía. El cuaderno no solo escribía palabras, comenzó a dibujar cosas específicas. La silueta de Sofía durmiendo, la forma de su sombra proyectada por la lámpara, la figura de alguien parado detrás de ella. El dibujo siempre cambiaba. A veces estaba lejos, al fondo del pasillo, otras veces apenas unos pasos detrás. Pero siempre era la misma figura, alta, encorvada, borrosa, como si no perteneciera por completo a este mundo. Una noche, Sofía despertó por un ruido más claro, la tapa del cuaderno cayendo al suelo. Estaba abierto en una página completamente nueva. En ella no había dibujos, solo una frase: ya puedo entrar. El aire se volvió gélido. La sombra que siempre aparecía en los dibujos se encontraba ahora en la esquina real de su habitación, tan alta que casi tocaba el techo. No podía verle el rostro, pero sentía sus ojos clavados en ella, como si llevara años observándola desde las páginas del cuaderno, esperando el momento perfecto. Sofía corrió fuera del departamento y bajó las escaleras sin mirar atrás. No volvió. Cuando los nuevos dueños llegaron, encontraron el departamento vacío. Solo había un objeto sobre la mesa del comedor: el cuaderno. La primera página mostraba ahora un dibujo nuevo: la silueta de Sofía saliendo por la puerta, seguida muy de cerca por otra sombra más oscura, más alta, mucho más real. Segunda historia. El último inquilino del sótano 3. El edificio donde vivía Alonso era antiguo, de esos que parecen haber sido construidos con demasiada prisa y muy poco mantenimiento. El sótano, especialmente, era un lugar que nadie del edificio visitaba, a menos que fuera estrictamente necesario. Allí estaban los contadores de luz, algunas tuberías viejas y un largo corredor con puertas numeradas que llevaban a bodegas pequeñas y húmedas. Un día, la administradora del edificio le pidió a Alonso revisar la bodega asignada a su apartamento, porque había reportes de ruidos nocturnos provenientes del área y querían descartar animales o filtraciones. Alonso aceptó, sin imaginar que esa decisión arruinaría sus noches para siempre. Al bajar al sótano, lo primero que notó fue que el aire era mucho más frío que en el resto del edificio. Las luces parpadeaban con una intensidad irregular, como si apenas tuvieran energía.
Caminó hasta la bodega número 3, la suya, y al acercarse notó que la puerta estaba entreabierta. Él estaba completamente seguro de haberla dejado cerrada desde que se mudó. Empujó la puerta lentamente. Dentro no había nada, ni cajas, ni herramientas, ni muebles viejos. Nada, solo un espacio vacío, cubierto de polvo. Aún así, el ambiente era extraño, como si alguien hubiera estado allí hacía muy poco tiempo. El polvo en el suelo mostraba marcas. No eran huellas normales, parecían arrastres, como si algo se hubiera desplazado sin levantar los pies. Alonso retrocedió, sintiendo un escalofrío. Cerró la puerta y regresó a su apartamento. Esa noche escuchó un ruido proveniente del piso de abajo. No era el ruido de tuberías ni de puertas. Era un arrastre lento, continuo, repetido a intervalos largos, como si algo se moviera por el suelo del sótano. El sonido subía por las paredes y vibraba en el marco de su cama. Intentó ignorarlo, pero cada noche, exactamente a las 2 de la mañana, el sonido comenzaba de nuevo. Un arrastre largo, después silencio, luego otro, como si algo caminara con dificultad por el corredor subterráneo. Una madrugada, el ruido fue distinto. Fue más fuerte, más cercano. Alonso se levantó y, contra su voluntad, se acercó a la puerta principal. Al apoyar su oído en la madera, escuchó claramente una respiración pesada, profunda. Esa respiración no venía del pasillo, venía directamente debajo de él, desde el suelo, como si algo estuviera apoyado contra el piso del apartamento, escuchando sus movimientos. Al día siguiente, decidió bajar al sótano para comprobar si había alguien viviendo allí clandestinamente. Cuando llegó, encontró todas las puertas cerradas, excepto la suya. La puerta de la bodega 3 estaba completamente abierta. Dentro había algo nuevo. No un objeto. Una frase escrita con un dedo en el polvo del piso. Tú también estás aquí conmigo. Las letras eran largas, torcidas, casi infantiles, como si alguien que nunca hubiera escrito tratara de imitar palabras humanas. Alonso salió corriendo del sótano y cerró la puerta, pero mientras subía las escaleras escuchó un arrastre detrás de él. No era rápido ni agresivo, era lento, constante, siguiendo su ritmo. Esa noche el arrastre no comenzó a las 2, comenzó a la 1, luego a las 12, luego antes, cada día un poco más temprano, hasta que, una madrugada, el sonido no vino desde abajo, sino desde el pasillo de su piso. El arrastre era más nítido que nunca, como si algo húmedo y pesado se desplazara frente a su puerta. Alonso se escondió en su habitación, pero el ruido lo siguió. Se detuvo justo detrás de la pared. La respiración comenzó, profunda, paciente, como si algo estuviera esperando que él abriera la puerta. Al amanecer se armó de valor y miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero en el suelo, justo frente a su puerta, había una marca larga, oscura, arrastrada desde el ascensor hasta su apartamento. Esa tarde hizo sus maletas y decidió marcharse. Cuando bajó al vestíbulo, el portero, un hombre que llevaba décadas trabajando allí, lo detuvo. Le preguntó si todo estaba bien. Alonso, agotado, dijo que no podía seguir viviendo en un lugar donde algo se arrastraba cada noche. El portero lo miró con una mezcla de pena y resignación. Ah, dijo, el inquilino del sótano 3 siempre vuelve con quien abre su puerta. Alonso dejó caer la maleta. Preguntó qué significaba eso, pero el portero no respondió. Solo señaló la escalera que daba al sótano. La puerta estaba entreabierta, y del interior, aún en plena luz del día, se escuchaba el arrastre. Lento, constante, cada vez más cerca.